Visión 2020 Noticias presenta Gente a la Vista, gente que hay que ver y hay que oír. Conduce Camila Calderón. Hola, soy Camila Calderón, directora de Visión 2020 Noticias. Para mí es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio Gente a la Vista. En esta ocasión nos encontramos con un colombiano colombo-chileno que es actor y docente. Eventualmente nos resulta muy familiar debido a su aparición en la televisión colombiana. Les estoy hablando de Santiago Bejarano Chaos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Camila, qué gusto. Estoy feliz de estar aquí en este nuevo encuentro vía por webinar. Hombre, pues ya sabes, este espacio es tuyo. Cuando quieres venir a exponer uno de tus proyectos, aquí estamos. Hoy quiero resaltar un proyecto que realiza Santiago. Por ejemplo, está enseñando en las universidades Externado, Javeriana, Sergio Arboleda. Además es coach y dicta conferencias vía Facebook, ¿no? Pero, Oye, ¿de qué se tratan estos procesos de aprendizaje que impartes? se ve que estás muy bien documentada, te felicito. Sí, en realidad estoy dictando en esas tres universidades y también para empresas y uno a uno como coach para personas. Se trata de darles elementos de actuación, presentación, locución, liderazgo y audiovisuales que les permitan hablar frente al público, frente a las cámaras y frente a los micrófonos. Pero en este caso, debido al confinamiento, lo estamos haciendo a nivel virtual, como estamos ahora nosotros contigo, a nivel virtual. Pero saber que en la virtualidad, por un Zoom o en este caso, como estamos comunicándonos ahora, o en cualquier tipo de reunión virtual, es un lenguaje audiovisual. Aquí estamos hablando para esta cámara y aquí estamos hablando con un micrófono. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de tener una reunión. Hay que pensar no solamente en el lenguaje corporal, lo que es la postura, lo que es el contacto visual, la sonrisa, el movimiento de las manos, que pueden ser movimientos rítmicos o movimientos icónicos que dibujen lo que estamos diciendo. También la parte del lenguaje verbal, la proyección de la voz, la vocalización, la dicción, quitar las muletillas, que también son muy frecuentes y poco a poco hay que irlas quitando, son rebeldes, hay que eliminarlas. Y en el lenguaje verbal quitar los movimientos parásitos, que equivalen a las muletillas en el lenguaje corporal. Pero también hay que conocer el lenguaje audiovisual. Como decíamos, el encuadre de la cámara, la posición de la cámara, las luces que vengan de acá una, de acá la otra, otra de apoyo atrás, trabajar para el micrófono, trabajar para la cámara, tener en cuenta el registro, el calentamiento que uno tiene que hacer de voz, etcétera, para poder hablar. Y muy definitivo, también reconocer cuáles son las fortalezas y los mejorables, que eso se detecta con la autoscopia en el curso, en donde al observarse, yo videograbo los ejercicios, el participante se observa y ahí ve cuáles son sus fortalezas y sus mejorables. Y se le dan la formación, los secretos, los tips, la documentación para que esos mejorables los convierta también en fortalezas. Y muy interesante también ser consciente de los miedos, Camila, porque los miedos son algo muy paralizante y que daña la comunicación en muchas personas, y no solo la comunicación, sino la salud. Hay gente que se enferma porque se asusta, tiene pánico escénico, tiene estrés comunicativo, tiene ya cuando se convierte en una fobia o en mucha ansiedad, pues es una cosa casi que hay que tratar con medicamentos. Pero realmente de 100 personas se dice que un 25% de las personas, de 100 hay 25 que sufren pánico escénico, o sea, de 4 hay una que sufre pánico escénico, que puede ser algo manejable con algunas sesiones de trabajo y que, salvo que sea una patología, hay sustos muy grandes a la cámara, al micrófono, a hablar en público, también a la tecnología, a hacer el oso, a hacer el ridículo, a que le hagan bullying, a que se burlen. En fin, ese tipo de miedos hay que reconocerlos, hay que saber manejarlos y también quitarse de la cabeza muchos pensamientos autolimitantes y que son pensamientos en donde uno se está tratando mal, se está dando rejo, está diciendo yo no sirvo, yo no puedo, mi inteligencia no me da para eso, yo ya soy muy viejo, yo ya, en fin, cosas que uno a veces piensa y que juegan en contra de la salud, de la vida, de la autoestima. Y entonces una persona con autoestima herida o con una autoestima baja
tiene muchas dificultades para comunicarse, se intimida, se le cierra muchas veces la mente de susto, se le cierra la voz, se le cierra la gestual y se le quita el contacto visual. Ese tipo de cosas hay que corregirlas poco a poco y ayudarle a las personas a que vayan haciendo un proceso de aprendizaje mezclando todo ese método multidisciplinario en donde cogen herramientas para defenderse tanto presencial como virtualmente y pueden tener después presentaciones muy buenas aunque hayan sido tímidas en un momento dado. A mí me agrada mucho cuando dicen, es que yo antes le tenía mucho miedo a la cámara, es que yo antes era muy tímido, y eso ayuda a que ya ahora pueden haber vencido esos temores. Muchos tenemos esos temores y muchos los hemos vencido. Se puede, se puede. Claro que sí, es que ayudas a la gente a que se desenvuelva frente al público, frente a las cámaras. Pero cuéntanos un poquito acerca de estos testimonios de personas a las que has logrado ayudar con sus conflictos. Caramba, sí, es muy bonita esa pregunta. Hay que tener mucha discreción porque uno tiene que tener el permiso de las personas para poder hablar de ellos, pero ha habido unos testimonios maravillosos. En una de las universidades en las que dicto clases, por ejemplo, hay la costumbre de becar personas que vienen del conflicto y que han sido heridas, en muchos casos muy gravemente. Tuve un alumno que había pisado una mina antipersona. Esas minas es el crimen más espantoso que puede haber. Y se había volado una pierna, se había desfigurado el rostro, le habían hecho ya muchas operaciones, pero pues todavía estaba bastante afectado, le faltaban algunas operaciones. Cuando llegó a hablar, era de las primeras veces que salía de su casa, nos hizo un testimonio que quedamos con el corazón en la mano, en donde nos contó cómo había ocurrido el incidente trágico en el que tuvo ese accidente tan tremendo. Y pues nos dijo que se sentía realmente muy mal, que se sentía como el fantasma de la ópera, como un monstruo, y empezó pues con su testimonio, todos quedamos muy afectados, lo aplaudimos profundamente, lo admiramos, le dijimos que era muy importante lo que había hecho, y él después empezó a trabajar más también por su cuenta, a empoderarse. Se observó en el video y se dio cuenta pues que lo que él estaba haciendo era algo valioso, que todo el mundo lo estaba recibiendo no como ningún monstruo, sino como un héroe de guerra. Y cambió ese chip, ya no era una persona que se daba rejo, que estaba encerrado, que estaba diciendo yo ya no vuelvo a salir, mi vida se terminó. Al contrario, dijo, Dios mío, tengo mi mente, tengo mi cuerpo, sí está herido, pero soy un héroe de guerra y tengo mi voz y tengo mi inteligencia, y aprendió a manejar la cámara y el micrófono, y después de eso salió a empoderar y ayudar a muchas personas que venían del conflicto heridas, tanto psicológica como físicamente, a ayudarlos a salir adelante, a darles una voz de aliento, y después empezó a empoderar a más personas. Hizo eso extensivo a jóvenes que después ayudó para que dejaran las drogas, para que, por ejemplo, salieran de depresiones, o de jóvenes que han tenido de pronto tentativas de suicidio, los ayudó, y eso es muy importante, ese cambio de chip y como un sentido de resiliencia de algo muy malo que ocurrió, volver eso algo positivo. Y como eso hay muchos testimonios, Camila, por ejemplo, hubo una niña tartamuda que entró a un curso y cuando ella hablaba se bloqueaba bastante, y al final de su tartamudeo hacía unas muecas muy fuertes y lanzaba como un grito que a la gente la asustaba un poco. Ella no se había dado cuenta de eso. Al videograbarse y observarse, ella empezó a ser muy consciente de que tenía que trabajar. Yo les recomiendo mucho siempre ver la película El discurso del rey de Tom Hooper, que es una película divina, y ella pues empezó a trabajar por ella misma, con ayudas también de otras personas, y logró algo excepcional. Al observarse, pues también empezó a disminuir esos gestos que hacía, limó completamente ese grito que hacía ella después de tartamudear, y aunque de vez en cuando se le presentaban los momentos de tartamudeo, ella se empoderó. Antes no era capaz ni de salir a la tienda a pedir una Coca-Cola, y de niña le habían hecho mucho bullying y se le habían burlado, pero ahora estaba empoderada y hace programas en Instagram y también por la web para empoderar a mujeres que están emprendiendo y empoderar a personas para que salgan adelante. Y dice ella, una tartamuda en público, si yo puedo, tú puedes, y ha tenido mucho éxito. Entonces es un salto cualitativo importante.
Y otro caso puede ser el de un alto ejecutivo que cuando reportaba, esta fue una clase unipersonal con él, cuando reportaba para 10 personas no tenía ningún problema, tenía un cargo altísimo, el vicepresidente de una multinacional. Pero cuando reportaba para grupos de más personas, de 30 personas, ya sentía un estrés comunicativo y una incomodidad increíble y se bloqueaba un poco. Lo invitaban a dar conferencias porque era una eminencia, hablaba en inglés perfecto. Tenía que reportar a veces en Estados Unidos, en Canadá, pero se bloqueaba, se angustiaba y cuando lo invitaban a dar conferencias decía, no, es que estoy escribiendo un libro, ahorita no tengo tiempo, estoy viajando. La verdad era que se moría de susto. Y empezó a trabajar y a trabajar, un hombre inteligentísimo. Inmediatamente él tiene un salto cualitativo rapidísimo y ahora no solamente pues pasó del miedo escénico al gozo escénico, ya le gusta dar sus conferencias y cuando llega a dar sus conferencias, además de todo lo que ya ganaba por su sueldazo, pues se gana muchísima plata por dictar esas conferencias. Entonces, esto es para decirte, Cami, hay muchos ejemplos lindos. Por ejemplo, hubo una niña que me dijo el decano, uno de los decanos de la Universidad Sergio Arboleda, me dijo, hay una niña que tiene un gravísimo problema cuando hay una presentación oral, ella se ausenta, nunca participa, es muy tímida, tiene graves problemas, ¿por qué no vas y haces un curso, así sea, te invito, un curso de así un par de horas y haces participar a la gente a ver cómo se le puede ayudar a esta joven? Yo le dije, claro, doctor, con mucho gusto. Fui y en ese curso, pues fue muy bueno porque empezamos a trabajar juntos. Era un curso presencial y entonces trabajamos un poco con la máscara neutra, que tú trabajaste con la máscara neutra cuando eras niña en un curso que yo dicté y por eso sabes de qué se trata. La máscara neutra permite trabajar la expresión corporal. Eso es muy interesante. Y permite desinhibirse, permite también tener una conciencia del cuerpo, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal. Esto ayudó a que ella se soltara un poco, era un curso grande, como de 40 personas, entonces al pasar entre varios ella empezó a desinhibirse. Después hicimos ejercicios a nivel grupal y finalmente después hubo unas evaluaciones y la niña hizo una participación muy interesante, todo se videogrababa, ella se observaba y ya estábamos como al final de la clase cuando estaba ella escribiendo en el teléfono y le dice el decano, pero espera, pon atención, no te pongas a usar el teléfono. Y dice ella, no, le estoy escribiendo a mi mamá a decirle que llevo 3 años sin haber participado en la universidad en nada y que ahorita pude pasar y que me videograbaron y que me vi y que me fue bien. Entonces son pequeñas cosas que para uno son lo que llaman el salario emocional y en donde uno ve que si uno tiene la posibilidad de dar unas herramientas para que las personas hagan, porque son ellos los que hacen ese esfuerzo y ese salto cualitativo. Ellos hacen la tarea de transformarse. Eso es algo que es maravilloso y que le da mucho sentido a mi vida. Y ahí es donde uno ve que hay alumnos que se informan, otros que se forman, pero hay otros que se transforman. Y ahí es donde uno dice, uy, me quito el sombrero porque eso es una labor de ellos. Yo los aplaudo, los admiro profundamente y uno aprende mucho de ellos y ellos le enseñan mucho a los demás. Eso es algo maravilloso. Claro, y bueno, estamos hablando de un tema de autoestima, también hay como un acompañamiento y un apoyo psicológico, pero todo esto se da también gracias a una buena guía, en este caso eres tú. O sea, así de buen profesor eres que has logrado todo lo que me estás contando. Y bueno, además de esto, hablando de virtualidad, imagino que fue complejo adaptar tu conocimiento como director a este escenario moderno de las videollamadas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia con las conferencias virtuales? Camila, pues precisamente en el caso mío, para serte sincero, al comienzo sí fue muy difícil, porque yo tengo 63 años y a veces uno le tiene cierto miedo a a la tecnología, así como hay personas que le tienen miedo a hablar en público, uno le puede tener cierto miedo a la tecnología, pero hay que vencer esos miedos, precisamente. ¿Y cómo se vencen? No preocupándose, sino ocupándose. En vez de decir, uy, qué miedo a la tecnología es, a ver, explíquenme, ¿de qué se trata? Quiero aprender. ¿Cómo se hace? Y empezar, como decía un joven de 17 años, que era un joven muy inteligente de la Universidad Sergio Arboleda, como dice él, a cacharrearle. Sí, sí, sí. Sí, y a leer la letra pequeñita y a perderle, no solo perderle el miedo y coger el gusto, es que es lo mismo que en comunicación, fíjate, es que es lo mismo que en manejar.
Si tú le muestras las llaves del carro a alguien que no sabe manejar y le dice, mire, lleve este carro hasta Garzón Huila, pues esa persona va a decir, me asusta, prende el carro y se le apaga, va a tener un accidente. Entonces, primero tiene que aprender a manejar. Lo mismo, en vez de angustiarse por el Zoom, aprender a manejar el Zoom, aprender a manejar la cámara, el micrófono, aprender a tener buena postura, buen contacto visual, a sonreír, aprender la proyección de la voz, la vocalización, la dicción, igual. Entonces, en este caso, aprendí a manejar el Zoom y le he cogido un cariño a esa herramienta porque es excepcional. Ahí yo presento grandes videos importantísimos, presentaciones en PowerPoint. Tengo la manera de videograbar a los alumnos con una cámara adicional, que es esta, y también les presento a ellos después lo que han hecho de una manera muy rápida, muy inmediata. Tengo también otra cámara muy buena. Esta ya es una cámara de más definición para cuando hay un trabajo que ya pues, requiere mucho más definición. Esta ya es una cámara 4K. Pero lo importante aquí es que los alumnos puedan inmediatamente observarse y verse, porque no es lo mismo yo decirle a alguien, tienes que vocalizar, a que al verse esa persona detecte y diga, profe, tengo que vocalizar, sí. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi vocalización? Hagamos este ejercicio. Y hacemos ejercicio, por ejemplo, ¿por qué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ejercicios de sobrevocalización para después vocalizar muy bien. O de no vocalizar. ¿Por qué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Para después vocalizar muy bien. Obviamente eso no es para llegar a presentar un programa, buenas tardes, ¿cómo está? Porque sería ridículo. Pero sí para calentar motores, para entrenarse y para mejorar, para volver esos mejorables fortalezas. Es muy importante eso. Y es una aplicación en donde además he llegado a tener un acercamiento muy grande con los alumnos. Ellos mismos también están apoyados por un grupo de WhatsApp y se logran resultados excepcionales de personas que al comienzo pueden tener o gran pánico escénico o que simplemente les molesta la cámara, que nunca la aprendían y que son profesores, y que muchas veces se escondían detrás de un PowerPoint, detrás de un video para jamás mostrar su cara y que ahora están muy contentos conociendo su imagen, mejorando su imagen, cada vez siendo mejor comunicadores, porque hoy en día, Camila, tú lo estás viviendo, uno puede ser psicólogo, pero además tiene que ser psicólogo y comunicador. Administrador de empresas y comunicador. Es una habilidad blanda transversal que sirve para todas las carreras y multinivel, porque sirve desde niños de colegio que estén intimidados hasta personas que están, he dictado clases a personas que están presentando noticieros, a grandes CEOs que son personas muy, muy importantes que manejan negocios grandes, de altísima responsabilidad y que no pueden, digamos, avasallarse porque entró un señor importantísimo, un cacao con sus guardaespaldas y se asustó. No, si llega esa persona, al contrario, tiene que dar lo mejor de sí. Y si es un alumno y que entró porque entró la decana, entonces ya se asustó y lo que iba a decir se me olvidó y se me cerró la mente y se me cerró la voz y se me acabó esto. No, al contrario, entró la decana, tengo que dar lo mejor de mí. Y entonces, en ese caso, pues es muy importante tener en cuenta todos los aspectos de la comunicación para lograr que la persona se sienta bien y que su autoestima sea no exagerada, no que se sienta, oh, Donald Trump, usted no sabe quién soy yo por encima de los demás, no, pero que tenga una autoestima sana. Tampoco una autoestima, es bueno ser humilde, pero tampoco una autoestima que esté por debajo, que se sienta menos, que no se atreva a preguntar, que esté cohibido, no. A veces yo digo, Camila, me provoca decir, hacer un curso que se llame A la mierda la timidez, porque la timidez es algo que incapacita a la gente, que hay gente muy inteligente, tímida, que no se atreve a presentar una entrevista de trabajo, que no se atreve a hablarle a la persona que ama porque se asusta, que no se atreve a hablarle muchas veces a familiares que son muy duros y muy impositivos. No, entonces toca, caramba, trabajar para subir esa autoestima, para quitarse los pensamientos que no son positivos, que son limitantes y que son autodestructivos y sustituirlos por pensamientos que lo empoderen, que lo hagan sentir capaz. Eso es el trabajo. 5% de inspiración y 95% de transpiración. Claro, claro que sí. Pero bueno, es un paso elemental. Supongamos,
oye Santiago, yo soy una persona muy tímida, yo no puedo hablar frente a mi jefe, frente a una conferencia, por ejemplo. ¿Cómo hago yo para acceder a tus cursos? Pues para acceder a los cursos puede ser, primero, si es un curso persona a persona, puede ser simplemente con mi correo electrónico, mi nombre con mis dos apellidos, santiagobejaranochaux@gmail.com, Bejarano con B larga, y Chaux se escribe Chaux, santiagobejaranochaux@gmail.com. Si es también una persona que está interesada de pronto en algunos cursos a nivel grupal que yo dicte, o también pueden ser presenciales, entrar por Facebook, figuro como Santiago Bejarano Chaux, entrar por Facebook y ahí hay un grupo que se llama Comunicarte Virtual Eficazmente. Y ahí se explican cosas, se dan contenidos, se dan webinars gratis y también se explica cuando se hacen cursos. Quiero seguramente hacer otro curso pronto y si ya es algo que quieren persona a persona, pues pueden llamar al siguiente teléfono o a este WhatsApp 316-398-8654. 316-398-8654. Y respecto a lo que decías, Cami, si es una persona muy importante la que llega y te intimida, si esa persona importante viene a hablar contigo o a escucharte, es porque tú también eres importante. Exacto, sí, sí, Y todos sí. los que están en el salón son importantes. Cada cual es único. Y lo que yo pretendo en esos cursos no es que, por ejemplo, Camila sea una Vicky Dávila o Camila sea, qué sé yo. No, que Camila sea Camila. Camila, tú ya has desarrollado mucho en tus estudios, en tu práctica, y ahora que desarrolles tu speaker de una super Camila. No se trata de que un joven se convierta en un Mauricio Reina, que la aprenda, él claro, pero que él desarrolle su propio talento, su marca personal, con mucha autenticidad, que sea una persona que además sea creíble, que tenga carisma, que cuando presente le guste, que sienta el placer de presentar, que se lo goce y que además sea una persona que maneje, como decíamos, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal y el lenguaje audiovisual. Muy bien, y qué bueno que compartes eso con nosotros. Estamos en épocas donde en realidad sí es necesario. Y nada, pues ojalá te vaya muy bien con este proyecto. Pero además de ello, también has estado en producciones últimamente, ¿no? Acabas de rodar una nueva producción que se llama Lalas Spa. Alas Spa, sí, ¿De correcto. qué se trata? Cuéntanos. Cami, Lalas Spa es una comedia muy divertida que ocurre en un spa, en un salón de belleza. Y la empezamos a grabar, es de RCN, es como una serie comedia muy, muy divertida. Y la empezamos a grabar antes de la pandemia y cuando nos sorprendió la pandemia quedó inconclusa y faltaba realmente un pedazo corto, porque son 80 capítulos y quedaron más o menos unos 10 por grabar. Entonces ahorita cuando se abrió la posibilidad de poder volver a trabajar con grandes medidas de seguridad, RCN logró en sus estudios habilitar la forma para que trabajáramos y pudiéramos terminar la novela cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y entonces pudimos terminar la novela. Ahí yo hago del papá del protagonista y antes era yo el que besaba a las niñas lindas, ahora soy el papá del que besa a las niñas lindas. Pero ha sido algo muy divertido y realmente para mí es un gusto trabajar con RCN, con quien hemos hecho tantos éxitos maravillosos, como por ejemplo Café con aroma de mujer, que fue algo sensacional, y como tantas otras novelas en las que he trabajado con ellos. Ok, y por lo menos esta nueva producción, ¿cuándo la podemos ver? Yo entiendo que la van a sacar como a comienzos del 2021, siquiera, porque con eso no hay tantas repeticiones, siquiera se pudo terminar ese proyecto, que es un proyecto divertido y que es un proyecto que yo creo que va a traer alegría y diversión en momentos en que ya también necesitamos, como decíamos antes, un poco de humor y gozárnosla, estar Claro que contentos. sí. Bueno, y ya para cerrar, Santiago, ¿cómo podemos encontrarte en redes, además de Facebook? Bueno, en Instagram estoy como Santiago Bejaranoc, acaba con C, no ponen la H, sino Santiago Bejaranoc. Sí, y también en Facebook. La verdad, me gustaría mucho más ser
como más activo, también estoy en Instagram, pero encuentro que necesito como un community manager o una community manager porque son cosas importantes, pero como estoy en la parte de la docencia y en la parte de la actuación, sí, participo de vez en cuando tengo un evento, voy a presentar algo, pero realmente son cosas tan importantes y que yo podría y debería desarrollar mucho más porque tengo unas fotos maravillosas, tengo unos videos maravillosos y a veces anécdotas maravillosas, pero tengo que encontrar más el tiempo de hacer extensivo a los demás. Exacto, de eso se trata. Y pues ya saben, los que estén interesados en tomar o hacer parte de estos grupos, conferencias, ya saben a dónde contactarse. Y bueno, Santiago, qué chévere que hayas compartido con nosotros estas experiencias, estos proyectos en los que estás andando. Camila, muchísimas gracias a ti por invitarme a este programa tan interesante y llegarle a tantas personas tan interesantes. Te felicito porque tú eres una joven muy talentosa, una gran comunicadora y cada vez vas a hacer grandes progresos. Estoy seguro que vas a llegar muy, muy, muy lejos. Te auguro lo mejor. Muchísimas gracias, Santiago. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta ocasión. Espero que les haya servido este espacio y que pueda contar con su participación en la siguiente edición. Finalmente, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén al tanto de las noticias más relevantes a nivel mundial. En Twitter estamos como Visión 2020_N, en Facebook como Visión 2020 y nuestra página web que es www.vision2020noticias.com. No siendo más, que estén muy bien. Chao, chao. Visión 2020 Noticias presentó Gente a la Vista. Gente que hay que ver y hay que oír. Conduce Camila Calderón.